Volvemos al radar con el director de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, que explica en entrevista con Beatriz Gómez por qué para él la decisión de la Corte Constitucional de declarar exequible la ley que da vía libre a la desmovilización de paramilitares rasos no es la mejor decisión, porque según él no hay cómo saber si los desmovilizados acogidos a la ley cometieron o no crímenes de lesa humanidad, porque no están obligados a autoincriminarse o incriminar a sus familias, y porque lo que declaren solo sería usado contra terceros, que se presume serían los financiadores de esos grupos irregulares, y no contra desmovilizados que no digan toda la verdad. Denuncia Gustavo Gallón en esta entrevista que el gran error que cometió la Corte fue decidir que todos eran inocentes y que eran simples soldados. Dice que el paramilitarismo sigue vivo y da recomendaciones para arreglar ese proceso que para él nació torcido. Beatriz Gómez entra al radar. Doctor Gallón, la decisión de la Corte Constitucional dejó en firme el marco jurídico que permitirá resolver la situación de 28.000 desmovilizados, la mayoría de ellos paramilitares, ¿no es así? Dejó en firme parte, porque esta ley lo que dice es que los 28.000 paramilitares que no están en la ley 975 de Justicia y Paz, que fueron dejados en libertad desde el comienzo por parte del gobierno anterior, bajo el supuesto de que no habrían cometido crímenes de lesa humanidad, supuesto que no es cierto en todos los casos. Dice la ley que fue declarada constitucional en parte por la Corte Constitucional, que ellos tendrán un juicio especial, que será suspendida su pena, y que declararán ante una comisión no judicial, y que lo que declaren allí no podrá ser llevado al juicio cuando se refiera a ellos o a sus familiares, pero sí será, y ahí es donde la decisión de la Corte es parcial, sí podrá ser aplicado en relación con terceros que no pertenezcan al grupo paramilitar propiamente dicho. Para poner en contexto a nuestros televidentes, digamos que de esos 31.650 paramilitares que se desmovilizaron de forma colectiva, el gobierno dejó en libertad a 28.000. Es a esos a los que se refiere esta ley 1424, ¿no es así? Dejó en libertad a 28.000 sin proceso, sin juicio. Sin juicio. Bueno, muy bien. Se trataría de 28.000 desmovilizados que no habrían cometido delitos de lesa humanidad y que por esa razón no fueron postulados a la Ley de Justicia y Paz, donde se supone que están los jefes paramilitares que dictaron órdenes y que sí cometieron delitos de lesa humanidad. Claro, esa es la primera equivocación que se comete en el asunto. Asumir de entrada, sin saberlo, que no cometieron crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque no tenían procesos en su contra. ¿Y cómo iban a tener procesos en su contra si eran anónimos? Su nombre no se conocía. El gobierno anterior asumió desde el principio que no habían cometido crímenes de lesa humanidad y por eso los dejó en libertad. Ese supuesto no es cierto. Muchos de ellos son víctimas, incluso son niños. Hay que decir que los niños no están dentro de ellos porque fueron ocultados, los niños paramilitares, que es un delito también que hay que investigarse. Otros probablemente cometieron fallas menores, pero muchos de ellos sí cometieron graves crímenes, masacres, descuartizamientos, violaciones carnales, desplazamientos forzados de personas, desapariciones de personas. Entonces, la primera equivocación que se cometió fue haber asumido que ellos eran inocentes, que eran unas personas que eran simples soldados rasos. Eso no es cierto y no puede saberse sin investigarse primero. Y hay otros que además no eran paramilitares, porque fueron presentados falsamente como paramilitares para aumentar el fenómeno, para aparentar que era un fenómeno más importante de lo que realmente era. Y eso lo han confesado jefes paramilitares. ¿Cuántos son esos supuestos paramilitares que no eran paramilitares? No se sabe todavía. Este tema paramilitar lo hemos tratado como un preámbulo para llegar al tema de las víctimas, que está íntimamente relacionado con este tema del marco jurídico que establece la ley 1424. En su opinión, y siendo ya las cosas como son en firme, ya está en firme esa ley, ¿cómo queda la situación del derecho de las víctimas a verdad, justicia y reparación con esta ley? Va a ser muy difícil, pero si el gobierno efectivamente se propone avanzar en ello, puede hacer algo. Va a ser muy difícil, ¿por qué? Porque la ley establece que lo que ellos declaren ante la comisión no judicial de verdad no podrá ser llevado a juicio, salvo lo que declaren en relación con terceros que hayan colaborado con los grupos paramilitares, es decir, gente poderosa en las regiones, agentes estatales, empresarios, etc. Pero ahí hay un círculo vicioso.
porque si no puede ser llevado a juicio en general, pero sí puede ser llevado en particular en contra de estas personas, va a ser difícil procesalmente hacerlo. Hay que buscar una manera de llegar allá. Pero antes de eso, el gobierno tendría que establecer quiénes son estos 28, porque repito, hay unos que no son paramilitares de verdad, hay otros que sí pueden haber sido paramilitares y haber cometido crímenes menores, pero hay otros que sí han cometido crímenes muy graves y ellos hay que identificarlos, porque a ellos no se les aplica la ley, por la ley misma. Ustedes, como demandantes de la exequibilidad de esta ley 1424, se oponían obviamente a ese parágrafo al párrafo segundo del artículo 4, que señala que la información que surge en el marco de los acuerdos de contribución a la verdad no podrá en ningún caso ser utilizada como prueba en un proceso judicial. Usted ya lo ha dicho, eso quedó en firme y ustedes están en contra de que eso se mantenga, ¿no? Parcialmente. Parcialmente, sí. La Corte nos dio la razón porque en ningún caso quedó relativizado cuando la Corte dijo sí podrá ser aplicado en relación con terceros. Lo que la Corte ahí decidió es que los paramilitares que declaren la verdad no están obligados a incriminarse a sí mismos ni a sus familiares. ¿Ustedes aceptan que eso es así, debe ser así? No, nosotros creemos que es una equivocación de la Corte porque, repito, no se puede saber si estas personas cometieron o no crímenes de lesa humanidad de antemano. Eso hay que establecerlo a través de una investigación. Y por consiguiente, existiendo la posibilidad de conceder beneficios a estas personas en función de la paz, habría debido dejarse la posibilidad de que eso fuera analizado en juicio. Pero ya haciendo esta ley, estando ya en firme esta ley, lo que ocurrirá entonces es que cuando declaren la verdad, si llegan a declarar un delito de lesa humanidad, simplemente ya salen de esa ley, ¿o no? De la ley 1424. Si ellos lo declaran, no, pero si lo declaran tercero, sí. Porque es que uno de los problemas de todo este proceso es que no está orientado a investigar los hechos, sino las personas. Entonces se investiga una persona, usted declara, usted es inocente, usted es culpable, usted cometió o no cometió. En vez de comenzar por investigar un hecho, la masacre de Mapiripán, y entonces usted perteneció a este grupo de Mapiripán, a este grupo que interviene en Mapiripán, ¿usted qué hizo en la masacre de Mapiripán? Que debía ser una forma distinta de investigar. Ustedes no solo critican que esa verdad que declaren estos paramilitares dentro de este marco de los acuerdos de contribución a la verdad no se pueda utilizar judicialmente, sino que critican también el hecho de que no van a estar llamados en realidad a contar toda la verdad en estas declaraciones. Claro, aquí digamos el comienzo de la discusión es el derecho a la verdad. Y el derecho a la verdad, la Corte Constitucional, basada en desarrollos internacionales, en doctrina y jurisprudencia internacional, y también de la propia Corte Constitucional, ha declarado que el derecho a la verdad no puede sacrificarse ni siquiera en función de procesos de paz, el derecho a la verdad judicial. Esta ley lo sacrifica en parte, y desafortunadamente la Corte Constitucional cambió su jurisprudencia parcialmente en esta materia. Pero lo dijo en relación con crímenes que no sean crímenes de lesa humanidad, pero ahí hay una petición de principio, hay un círculo vicioso. Porque dice la Corte, solamente se aplicará para casos de delitos que no sean crímenes de lesa humanidad, pero impide investigar si efectivamente ellos cometieron crímenes de lesa humanidad o no. La posibilidad de que se descubra que haya un crimen de lesa humanidad cometido por estas personas es a través de la declaración de terceros o a través de la investigación de hechos en donde aparezca de bulto que determinada persona, que era el coordinador, digamos, del grupo, el mando medio, tenía que haber realizado actos atroces o crímenes de lesa humanidad. Esta ley 1424 en realidad sí va a convocar a estos paramilitares a que digan la verdad. Es una buena pregunta, difícil de responder, pero antes hay que preguntarse quiénes son esos paramilitares. Sí, usted ya lo ha dicho, no sabemos quiénes son, no sabemos qué tipo de delitos han cometido. Pero quisiera precisar un poquito, porque supuestamente son 28. Sí. Pero hay 10.000 paramilitares en actividad. De esos 10.000 paramilitares en actividad, ¿cuántos hacían parte de esos 28? Por otra parte, de esos 28, ¿cuántos no eran paramilitares? ¿Y cuántos están vivos? Entonces podemos estar hablando de 3.000 personas, de 5.000, de 15.000. Eso, lo primero que habría que hacer es que el gobierno diga quiénes son, a quiénes tiene registrados, a quiénes tiene controlados y a quiénes no. Eso no lo sabemos. Y los medios de comunicación han confundido las cosas. Y unas veces hablan de 19.000, otras de 26.000, etc. Es que es un tema complicado. Pero lo complicó el gobierno desde el principio, justamente para desvanecer esto. Este fenómeno de los 28.000 paramilitares estuvo escondido durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque los reflectores se pusieron sobre otro fenómeno,
el de otra ley, la ley 975. La de Justicia y Paz. A la que se le dio un nombre muy bonito, de Ley de Justicia y Paz, y se hizo creer que todo el mundo y todos los paramilitares estaban procesados por ella. Y resulta que no. Resulta que 28.000 estaban por fuera de ella. Y en la ley 975 estaban supuestamente 3.650, que fueron los postulados por el gobierno a esa ley, y en realidad, ahorita veremos, si quiere, que de esos solamente 900 están en la ley 975. Entonces, todo este oscurecimiento de los 28.000 era para tratar de hacer creer que los 31.650 paramilitares estaban todos en un proceso judicial. En realidad solamente el 2% están en un proceso judicial. Bueno, para culminar la entrevista, doctor Gallón, yo le solicitaría que nos indicara qué otros pasos debe dar el gobierno para enderezar la situación. Ya dice usted que el gobierno debe determinar quiénes son esos 28.000 paramilitares que podrían acogerse a la ley 1424. ¿Qué otra medida debería adoptar el gobierno para lograr encarrilar este proceso, que verdaderamente vayamos adelante, se conozca la verdad y las víctimas queden satisfechas? Lo primero es identificar, repito, quiénes son estas personas. Hay diversas categorías de personas, identificar cuáles están en la legalidad, cuáles están en la ilegalidad, cuáles no eran paramilitares, qué paramilitares faltan. Segundo, no limitarse solamente a estos 28.000. Hay los postulados a la ley 975, que fueron 3.650, y de ellos solamente 900 están compareciendo a la Fiscalía. Hay casi 3.000, 2.750, que no están compareciendo a la Fiscalía. ¿Dónde están? A ellos hay que capturarlos y hay que procesarlos, y ellos no están en la ley 1424. Y tercero, en la ley 1424, hacer el esfuerzo máximo para aclarar la verdad, y especialmente empezando por los terceros a los que se refiere la Corte, sobre los cuales se debe actuar. ¿Por qué? Porque el paramilitarismo sigue vivo, gracias al hecho de que hay personas que no han sido perseguidas, que están en total libertad, que no están dentro de las listas de desmovilizados, que son personas poderosas en las regiones, bien sea particulares, empresarios, o bien sea agentes del Estado, de organismos de las Fuerzas Armadas, o simplemente de organismos civiles del Estado, que son los que aseguran la reproducción del paramilitarismo y son los que explican este mantenimiento de altos índices de violencia que trata de negarse, atribuyéndolos a unas organizaciones a los que se le cambió el nombre por parte del gobierno, llamándolas bandas criminales, BACRIM, que es algo anodino, insignificante, que en realidad encubre el fenómeno del paramilitarismo. Doctor Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas, muchísimas gracias por estas precisiones y esperamos que verdaderamente contribuyan a que el proceso se encarrile y haya resultados, castigo para los que deben recibir castigo, satisfacción para las víctimas. Muchas gracias. Y reincorporación para los que deben reincorporarse también, porque el fenómeno debe analizarse en toda su complejidad. Así es, doctor Gallón, muchísimas gracias. Gracias, Beatriz.